Y teniendo en cuenta que convivir puede ser muy lindo, pero también a veces complicado, y quizás más cuando no escoges con quién convives, como es vuestro caso. La meditación y la terapia psicoanalítica seguro que os ha ayudado y os está ayudando a convivir, pero tengo curiosidad por saber qué cosas os unen más y qué cosas os separan más. En el día a día, ¿qué cosas os pueden acercar y qué cosas os pueden separar más a unas de las otras? Esta curiosidad, antes de saber cómo aplicáis la espiritualidad en el trabajo con los niños y las niñas en la escuela. Yo creo que más bien las cosas que nos alejan son las de carácter personal. Que si esta es ordenada y la otra es desordenada, que si esta se levanta, bueno, todas. No son cosas ideológicas. Carmen, yo creo ríe. Que es otra de las... ¿De qué te ríes, Carmen? Sí, Carmen, ¿de qué te ríes? Yo creo que es esto. Ideológicas no, porque piensa que aquí, Cataluña, todas venían de Castilla, de Galicia, yo de Chile, tiempos de Franco. La gente tenía en su familia una vivencia. Llegamos aquí, nadie dijo, no, Franco sí, no sé qué, pero se creó un clima que yo no lo sé explicar, pero todas estábamos de acuerdo con cosas que se hacían aquí y que quizá no se hacían en su casa. Respecto a ideologías políticas. Nosotros nos decantamos enseguida, catalán, los libros en catalán, las primeras. Pero no diciendo, oye, estos catalanes, que ¿por qué no hablarán el mismo idioma? No, cosas, y nosotros las primeras a escribir en catalán. La escuela mixta. Ya, también. ¿Fuisteis las primeras en tener niños y niñas juntos? Año 72. Del país. Al menos escuela religiosa seguro. Tuvimos que pedir permiso al ministerio en este tiempo, no a la consellería, al ministerio en Madrid, sí, para tener. Lo pidieron los padres, que siempre hemos tenido unas asociaciones de padres muy buenas nosotros. Los padres, junto con la dirección de la escuela, lo pidió y nos lo concedieron. Sí. Teníamos niños ya de siempre durante el parvulario. Pero el parvulario ya se iban. Y entonces se pidió esta escuela mixta para los niños que comenzaban primero y seguirían. O sea, eran primero que comenzó la escuela mixta. Cuando llegaron a octavo esos niños eran, según dicen, los malcriados de las monjas, decían otros. No, era muy bien. Pero tú preguntabas si ¿qué nos separaba? Sí. Y yo ya te digo que para mi modo de ver, son diferentes maneras de ser, más que de pensar. ¿Quién es la más ordenada? La más ordenada. Petra. Pasa de mí. Y se pregunta, la más desordenada. Un dilema, ahora un debate. Bueno, tanto como la más ordenada, sí, me gusta tener las cosas bien y sufro cuando veo las cosas como están, pero ¿qué voy a hacer? Nada. Porque, claro, somos muchas, cada uno con una manera de ser y de pensar. Sí que hay veces que digo, ay, recoged la mesa, que voy a limpiar la sala. Pero se está trabajando. No es desordenarse. ¿Qué dices? Que se está trabajando mucho, Petra. Sí, es más ahora condescendiente y muchas veces lo recoge ella, ¿sabes? Y no te dice nada. Se lo amontono en la mesa y entonces limpio la mesa. Es como la capa. Pero, o sea que las avisas además cuando algo no está, no es que... A veces, otras veces dices, bueno, ¿para qué? Vamos a dejarlo pasar. Pero sí, es un poco dificultad eso de que unos tengamos una manera de ordenar, no de una manera de ordenar, de dejarlo y otras de hacerlo, pues... Pero yo tendré otras cosas que vamos a hacer. Cuando lo pienso así, no me hago mala sangre. ¿Y Pilar qué dice? Bueno, en esto del orden, a mí también me gusta el orden, pero no excesiva. Sí, pero no soy maniática, dirían, del orden, Pero bueno. Bueno, no. Ay, perdón. En el fondo, yo lo que creo que hay es una gran estima y un llevar un proyecto en común, mucho más allá que nosotras mismas. Entonces, esto ha cohesionado mucho la comunidad.
És que estic d'acord en el que diu la Pilar. Tenia una obra comú que era l'escola, però també jo penso que és clau lo que es clave es el deseo personal de madurar o de evolucionar humanamente y espiritualmente. Me hacéis pensar en vuestro deseo de ser monjas ahora, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ya que lo ha introducido ahora Encarnación, si cuando decidisteis ser monjas fue algo que ya teníais desde hace mucho tiempo, hubo algún incidente desencadenante, no sé, si podemos curiosear un poquito. Sí, Petra. Yo nunca había querido ser monja. En casa tenía una tía monja y me decían, ¿tú seas monja? Digo yo, no soy monja. Sí que había tenido siempre ganas de ser maestra de un pueblo. Mira. Y eso me encantaba. Vivía en un pueblo y me gustó, pero ya vivía después en Palencia, pero me gustaba ser maestra de un pueblo y empecé a estudiar magisterio. Y cuando estábamos estudiando magisterio, en una Semana Santa, vinieron unos grupos de niñas de los pueblos que tenían poca noción de la vida normal que teníamos los de la ciudad. Y eso me hizo interrogar, porque realmente las alumnas más mayores y las antiguas alumnas se colaboraba en las actividades que hacían estas niñas. Y a mí me impactó cómo podían llegar a descubrir cosas determinadas. Y pensé, ¿tú quieres ser maestra de un pueblo, tú sola? Quizás si lo haces en grupo será mejor. Y entonces es cuando me rondó la idea de hacerme monja. Ya tenía una hermana, pero yo nunca quería ser monja. De tal manera que cuando le dijeron a mi abuela que yo me venía monja, dice, esta te la devuelven al día siguiente. No porque fuera, pero no sé, mi abuela tenía esa mente mía y yo, como siempre había dicho que monja no, pues la escogí de sorpresa. Y bueno, en un septiembre me vine al noviciado. ¿Qué años tenías? 19. Uh-huh. Pilar, ¿tú? A ver, yo he sido alumna de esta escuela de Lourdes desde los 3 años. Tengo muy buena experiencia, sobre todo de algunas maestras, muy buenas, que cosas que han dicho me han servido para la vida y me están sirviendo. La última que tuve en el último periodo de formación, que yo hice secretariado después del bachillerato, el laboral y todas estas cosas, fue María Raimunda Estiles, precisamente. O sea, fue tu maestra. Y ella ya en las clases de formación que daba, ya era innovadora, ya te hacía plantear cosas, ¿no? Yo en aquel momento tengo ya han muerto, pero 2 hermanas religiosas filipenses, pero yo no me llamaba mucho la atención el ser monja, no, pero sí que tenía una inquietud dentro mío y sobre todo quizá por lo social, O sea, se me había pasado por la cabeza si hacerme hermanita de Foucault, ¿sí? Antes de entrar aquí. Bueno, la cuestión es que en un momento dado tuve como una inspiración de decir, pues bueno, yo voy a dedicarme metiéndome filipense, que esta inquietud que tengo, pues ahora después esto se ha ido evolucionando, seguro, ¿no? ¿Qué años tenías también, Pilar? 18 años. 18. Cuando entré tenía 18. María Jesús. Pues yo de entrada no pensaba en ser monja porque tampoco viví hasta los 11, 12 años en un pueblo y tampoco allí, pues la verdad que sí que siempre me ha atraído el mundo espiritual, eso sí, siempre, desde niña he tenido como una inclinación hacia lo espiritual, quizá porque por parte de mi madre, mi abuelita, mi madre, han sido personas espirituales con una cierta sensibilidad. Y después fui al colegio de Palencia y, bueno, me encontré muy bien allí. Pero siempre me han atraído mucho los niños, las criaturas, siempre me han tenido una atracción
muy especial. Yo a veces iba los domingos, que eran los días que tenía libre, pues a lo mejor iba al, ¿cómo se llama? Al hospicio. Sí. Y tengo algunas vivencias de aquellos niños, no sé. Y, hombre, me hubiera gustado ser madre, pues sí. Pero en un momento determinado vi claro que tenía que hacer algo no sé, que tenía que seguir esta vocación. Y entonces, pues recuerdo un día que salía y fui a la capilla, y no sé por qué me vino como una imagen. Sí. Sí, las imágenes siempre han sido en mí muy expresivas. Bueno, me han conducido a algo. Sí. Y entonces vi que es como si tengo una imagen de ser madre, pero no de pocos, sino de muchos. No sé, es que no sé explicarla, porque fue un momento en que te viene así, y entonces a partir de ese momento empecé a plantearme que quizá lo que podía hacer era lo que veía que hacían las monjas allá, ¿no? Esa entrega, esa preocupación y eso por los niños, y bueno. Querías dar amor a muchos y no solamente a unos pocos. Sí, es como si sentí que tenía que ser madre de todo, bueno, no sé si de todos, pero una madre universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé cómo decir, no reducirme a un centro, sino abrirme más. Y a partir de ese momento es cuando me planteé, y entré a los 22 años. Yo entré monja realmente por deseo de espiritual, Uh-huh. pero he de decir que el noviciado fue para mí un poco frustrante, en el sentido de que no me satisfacía lo que allá, y realmente ¿Había mucha norma o qué? era una espiritualidad que era la que había en aquel momento, antes del concilio, muy cerrada, no podíamos leer según qué libros, no estaban prohibidos. Y el venir aquí al juniorado y el contacto Sí. con el zen, Sí. con lo oriental, Sí. esto es el que definitivamente me abrió el camino de una espiritualidad que me convencía. Además es que era, en nuestro caso, lo curioso es que no es una persona que tiene contacto con el zen y se pone a hacer zen, sino que era toda la comunidad. Claro. Y los veranos íbamos a Alemania con Billy Jagger, Sí. y allá teníamos retiros intensivos de zen. Cuando veníamos de Alemania nos íbamos a Brihuega y continuábamos los retiros con Ana María Slaughter. O sea, era muy intensivo. Había una obertura. Era una obertura que creo que es lo que ha hecho que continuemos juntas, porque es más fuerte que los pequeños conflictos, o pequeños o grandes, y no quiero decir que no los tengamos y que no los tengamos que resolver, y que tenemos medios como reuniones comunitarias en el que todo esto tiene que salir, tiene que haber una comunicación sincera, porque si no básico, la cosa en cualquier no puede muy a fondo. Pero siempre, pase lo que prevalece es ese deseo que quisiéramos alcanzar, ¿no? ¿Qué años tenías, Encarnación? Yo entré a los 18 años también. Es muy joven. Sí. ¿Puedo explicarme? Lo que recuerdes, lo que te apetezca. Yo no he tenido nunca... En casa mía ¿Sí? no eran religiosos. Sí que iban a misa el domingo así, pero más bien eran de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Como le llamábamos los comunistas, Sí. antiguamente. Y mi vocación viene, yo no me he estudiado en, ¿cómo se llama?, en colegios filipenses ni nada, Sí. sino en la pública. Sí. Pero íbamos a jugar Sí. a balonmano al colegio, que estaba abierto y todo.
Pero lo que me llamó la atención era una hermana que cada martes, que había como mercado muy importante en Villa García, Sí. con una capita, una capa que era corta, Sí. y un cesto de paja, Sí. yendo para comprar. Y esto cada martes, más siempre con una sonrisa, te saludaba. No te saludaban otras. Y esta hermana siempre, yo me acuerdo bajando la cuesta del río del Con, y al vernos venía, hola, ¿me entiendes? Sí. Entonces, dice, no sé. Era cercana y la veías feliz. Sí, y entonces también la que me ayudó ha sido la madre general, que era la María Francisca. En casa no me dejaban, porque no era mayor de edad. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando quería leer, tenía 17 años. Ujú. Entonces mi hermana, que se iba a casar, dice, es que tú no sabes nada de la vida. Y yo dije, ¿yo para qué quiero saber tanto de la vida, no? Le llevaba eso y me llevaron a Marín, que estaba casada mi hermana, nació mi sobrinillo, y lo vi, pero mi obsesión era irme. Y te saliste con la tuya. Sí, porque empecé a quedar delgada, no sé qué me pasó. Entonces sí, entonces me llevaron a la estación, me acompañaron dos monjas, Sí. que iban a Palencia, que yo entonces sí que tenía que pararme en Palencia. Y en el tren no me hablaron nada. Comieron en Redondela, comieron un bocadillo ellas solas, pero claro, en aquellos tiempos que no se podía hablar ni nada. Cuando llegué a Palencia, vi a una monja que era Majilla, no sé si la conocéis vosotras. Oye, ¡ay, Majilla! Y yo dije, bueno, respiré, porque ¿dónde me meto yo? Llegué al noviciado, me encuentro también unas que estaban de retiro y no podía hablar. Y a mí lo que me ha ayudado mucho, la María Raimunda, y después Ana María Schluter, la del Zen, que entonces, claro, yo trabajaba con la Pile en la guardería, que ese niño que habéis dicho que su padre había muerto, Sí. lo había matado, lo tenía conmigo. Y entonces esta imagen siempre la tengo muy, muy grabada. Empezando el Zen, Sí. íbamos a San Esteban cada fin de semana y yo no sabía nada de cocinar. Entonces me salía de la guardería, iba a las Javerianas a aprender a cocinar. Y el viernes, con la María Raimunda en la cande así, me empezaba a hacer comidas. O sea, que aprendiste a cocinar. Sí, y probábamos. A ver, esto me va bien, pero unos lagrimones me daban. Gracias, Carmen. Ya te dirá el Señor cuando llegues arriba, si tenías o no. Oye. Teresa. Yo vine más que todo por las monjas filipenses. En realidad, yo estaba en Chile, ellas van arriba, ellas llegaron el año 51, yo vine el 60. Pero cuando yo hacía primero de humanidades, de bachillerato. Y cambió la escuela radicalmente, la llegada de las monjas. No sé cómo eran personalmente, sí que las sé, a mí me gustaron mucho. Y yo, más que por el amor a Dios, era una niña piadosa, era así, pero yo cuando más he descubierto a Dios es a través de esta comunidad. Lo otro era una piedad religiosa que no te cogía la persona entera, como dice la Calo, no te cogía. Yo lo que es aquí, o sea, cuando Dios, por decirte, ha dejado de ser Dios, se ha hecho presencia, esto de la presencia en todo, y esto me ha llevado el Zen, también la comunidad de Finjon, que es una comunidad totalmente distinta, pero los escritos de la Hailey en Cádiz, y a mi me omplen totalment. Lo llegeixo cada dia. Parla d'un Déu que està en contacte amb ella sempre. Así que això es lo que actualmente, no puedo decir piadosa, no piadosa, pero hay algo dentro de mí que té una importància fundamental i que no és de triquis-miquis,
porque la religión, y yo hubiera caído quizá en eso, de ser, ay, has ido no sé dónde, has venido, lo has hecho, no lo has hecho, de hacer cositas, no es esto. Pero yo a lo mejor, quedándome en Chile, o no sería nada, o sería de ir a la misa los domingos y a lo mejor a la catedral, pero otra cosa. O sea, esta comunidad me ha abierto un horizonte enorme. Todas coincidís bastante en eso. Hubiéramos salido de la congregación fácilmente. Petra. Sí, que de hecho yo también digo, si hubiera estado fuera, pues no hubiera llegado donde he llegado a nivel espiritual. Pero no, yo creo que esto nos ha ayudado mucho en este nivel, que quizá hubiéramos tenido otras cosas, pero esta inquietud espiritual, pues no sé si lo hubiéramos tenido o no. No, y de hecho, la historia de nuestra comunidad está también llena de crisis, y de momentos en que parecía que te tambaleaba, Sí. ¿no? Y que yo siempre digo que hay un hilo conductor a nivel personal, lo tengo clarísimo, y a nivel comunitario también. Es decir, es este hilo que no se ve a veces, que queda muy oculto, que parece que se rompe y que tú te quieres ir en momentos determinados, que no, yo no voy a seguir por aquí, pero que en el fondo piensas que este hilo no se va a romper. Y eso es mi vivencia de ahora, que hay un hilo conductor muy fuerte a nivel personal y comunitario. Bien. Dice el María Jesús que espiritualmente ha nacido aquí. Yo creo que todas hemos nacido espiritualmente aquí y hay un hecho muy claro. Cuando hablamos a nivel espiritual, normalmente hablamos en catalán. Sí, es el lenguaje, os hace cambiar enseguida el idioma. Qué interesante. Y otra cosa, a nivel ya comunitario, nosotros podemos coincidir de carácter más con una, pero no existe esa preferencia por una que por otra, interiormente. La mayor parte de las comunidades que yo tengo vista, filipenses y no filipenses, se da que hay 2 madres, 3 madres que son muy amigas. Vale. Y entonces esas amigas viven su amistad y las otras viven más lejos. Y eso ha creado mucha soledad en comunidades. Entiendo. Y mucha amistad que quizá no es la comunitaria. Aquí, gracias a Dios, no se ha dado nunca eso. Y siempre hablamos de la comunidad y no de la fulanita, la menganita, nada. Y eso es un gran valor, me parece a mí. Yo, la experiencia que tengo espiritual de la comunidad es una experiencia como de liberación, como de camino a la liberación. A través de todo este tiempo, Sí. no cabe duda de que la comunidad ha sido como una piedra de esas de molino que los bordes los va redondeando, no Qué sé bonito. cómo decir. Sí, nos ha pulido. Os ha pulido, sí. Nos ha pulido. Y hay cosas que realmente están como muy interiorizadas, de respuestas, de cosas que yo veo, porque yo ahora no estoy en esta comunidad. He retrocedido 2 siglos. ¿Qué quieres decir? Perdón. ¿Qué quieres decir? Claro, es que yo, mira, que lo que comparto con ellas me ha hecho decir he retrocedido 2 siglos. Estoy encarnada con las más mayores. Vale. Una comunidad pues, con sus características, personas santas, pero con una espiritualidad que, claro, a mí me hace Es diferente. Complicado, ¿no? Es diferente, totalmente. Vale, vamos a hablar de esta espiritualidad que os ha cohesionado tanto y que os ha dado la fuerza para continuar tantos años como comunidad. ¿Cómo la aplicáis a la escuela, al alumnado?